What I Did de Jason, o lo que hice. Creo que se llama Paso en Falso en la edición española de Astiberri. Que bueno, esta es la de Fantagraphics en inglés. Jason es un autor noruego de cómics y creo que este es el primer video en el canal sobre él. Y qué bueno, porque esto justamente recopila los primeros álbumes. Ahora, Jason es un artista de cómics noruego que durante los 90 hizo una especie de novela gráfica que se llama Bolsillo lleno de lluvia o algo así, Pocket Full of Rain, que tiene un dibujo nada que ver con el estilo por el que se le conoce, y después empezó a publicar una revista que se llama Ñau Ñau o algo así. Hay un tomo de Fantagraphics que también tengo que recopila todo ese material corto que empezó a salir en esa revista, pero en algún momento empezó a serializar historias que eran un poco más largas. Y aquí se recopilan y que luego en Francia salieron directamente como un álbum. Acá se recopilan tres, las que son Hey Wait, espera, que le pusieron en español, Shh, también le pusieron así. Creo que estas dos están juntas en el tomo que tiene esta tapa en Astiberri. Y esta parte que se llama La Carroza de Hierro o algo así en España. Todas estas salieron en esa revista de Jason y son en blanco y negro o con este color rojo. Fantagraphics recopiló, sacó las tres por separado en álbumes, pero además las recopiló en este libro, que estaba más asequible. Luego, en Francia, lo empezaron a publicar a Jason y empezó a publicarse como se publica en Francia, con álbum de 46 páginas, una historia completa y a color. Más adelante pasa eso. También tengo algunas. De hecho, se recomienda empezar por una de esas, como Yo maté a Adolf Hitler, que creo que es la más conocida que tiene. Los personajes de Jason no se repiten, siempre están dibujados de la misma forma, pero no es que sea un mismo personaje que vive diferentes historias, son todas historias autoconclusivas. Y bueno, leí este. Jason es un autor que cuando lo descubrí me gustó harto, tiene un estilo bien particular, un dibujo muy preciso, parece hecho por computadora, de lo perfecto que es, y un estilo muy seco. Todas son recomendables, pero quiero comentar a grandes rasgos nomás que me parecieron, como son tan cortas, destripar así la trama, supongo que no es muy bueno, pero Hey Wait es una historia dividida en dos partes, en total tiene unas 70 páginas o por ahí, 60 y algo. Y es la historia de estos dos niños. Está contada en dos tiempos porque la primera parte es la niñez, la segunda parte es la adultez. Y en resumen, es una historia que es bien fuerte porque tiene que ver con qué pasa cuando tu amigo de infancia muere mientras los dos son niños. Y bueno, hay elementos aquí de que Jason después repite en otras historias que tienen que ver con la muerte, la soledad, la amistad y cosas así. De nuevo, todo muy seco, con dry humor, tiene humor, pero también tiene esto de ser historias bien humanas a pesar de que los personajes no parecen humanos. Entonces, sí, la verdad muy distinto a lo que viene haciendo después, es mucho más serio, mucho más fuerte, da para varios análisis y cosas así, su uso de las páginas, lo que te cuenta en cada página. Hay momentos donde cada página es una escena distinta, hay saltos de tiempo entre cada página. Es sorprendente que para ser uno de los trabajos más tempranos ya tiene el nivel de calidad que logra mantener más adelante. Sin que eso, bueno, en este mundo el medio de transporte son zancos, tiene estos elementos extraños que siempre mete en su historia Jason. Eh,
Muy recomendable tal vez si estás bien anímicamente, porque si estás bien mal, igual es triste. Shh. Es un compilado de unas 10 o a ver. Son historias cortas, es un tomo más largo. Tiene, por ejemplo, capítulo uno serán 20 y tantas páginas. Luego tienes capítulo 2 capítulo en rey y así. Hasta que en algún momento llega el capítulo 10. Son 10 capítulos, algunos muy cortos. Los más largos son como de 20 páginas. En total son ciento y algo. Serán unas 120 páginas o por ahí. Es una recopilación de 10 historias silenciosas, por eso el nombre, donde no hay diálogo. Son solo dibujos y bueno, como Jason es un excelente narrador, se entienden los hechos, las cosas que van pasando, las secuencias. Es un libro igual para leer calmado porque no hay que prestarle mucha atención, porque no hay ningún texto para leer. Muchas de las historias de nuevo van con la muerte, todas protagonizadas por este hombre pájaro, que creo que en el libro original atrás dice como que es el mismo personaje. Si uno lee la historia, eh, yo diría que no es el mismo personaje, solo que está dibujado igual. Y que si tú, y eso sirve para que si no te das cuenta, porque claro, hay historias que chocan entre ellas, como que no calzan en la línea de tiempo, y hay otras historias que van muy bien una después de la otra. Hay un poco de continuación, por ejemplo, que se le muera la esposa en uno y que en el otro aparezca un fantasma que lo sigue y le regaña en su día a día y él se le acuesta en la cama y uno dice, oh, la esposa que se murió en el capítulo anterior. Pero tiene estos elementos, ¿no? Como de mágicos, fantásticos. Y hay otras historias que no tienen eso. Entonces, lo mismo, es un poco de muestra del rango que puede llegar a tener Jason, creo yo. Hay un capítulo que es como al tipo lo deja la novia por otro y cada página es imaginando cómo los va a matar, básicamente. Son, de nuevo, un poco muestra la destreza que tiene Jason de historias cortitas para leer, no sé, en el baño, mientras estás esperando que te atiendan en algún servicio de salud. Yo recomiendo. También la recomiendo, sí, es muy buena. Pasa que hay muchos más elementos absurdos. Hay muchas referencias a películas y cosas aquí. Se ve mucho de eso en Jason. Referencia a cómics, películas más antiguas, literatura del siglo XX, James Joyce y esas cosas. Hemingway. Le gusta mucho eso. Y hablando de literatura, el tercer libro recopilado aquí, que se llama La carroza de hierro, yo diría que es el libro menos Jason que existe y es porque es una adaptación. Entonces, creo que igual vale la pena porque en el primero tienes una historia seria, mucho más fuerte en contenido, que pareciera ser autobiográfica, aunque no lo sé. Tienes de esos elementos el tema de que se te muere un amigo. Y eso, es una persona muy rota. Luego tienen las historias que son muy surrealistas algunas y que además tienen el elemento de no tener ningún tipo de diálogo. La de Shh. Y luego viene una adaptación. Una adaptación de una novela de su país del 1910 o por ahí. 25. No, 1909. Es una novela de 1909 de crimen, género negro, lo que como se quiera decir. Y Jason la adapta en unas 70 páginas la novela completa. No he leído la novela, pero cuando buscas comentarios sobre la novela, gente que no ha leído el cómic, más o menos coinciden en algunas apreciaciones que tuve, y es que esta es una novela de misterio, en donde parece haber un elemento
fantástico que tal vez no lo sea. Y hay un primer misterio, que es que muere gente y alguien contrata a un detective para que investigue qué es lo que pasa. Ahora, por las primeras páginas, uno ya supone quién es el responsable de los crímenes, entonces tal vez no hay misterio para el lector. Y por eso yo diría que uno de los... El detective desde que llega ya dice saber quién es. Entonces la novela se convierte un poco en este juego de en qué momento el detective va a revelar que sabe quién fue el asesino y cómo atrapar a este asesino y decirle yo sé que eres tú. Un poco eso, cómo juega el detective con este asesino. Se nota que hay mucho más diálogo que en una novela, en un cómic de Jason. Pasar de uno sin diálogo a uno con diálogo, de hecho, con mucho texto. Por ejemplo, la parte donde el detective explica, está llena de texto. Son pocas páginas, pero están llenas de texto. Secuencias sin texto y así. De nuevo, no diría que es muy ingeniosa ni nada. No creo que lea la novela nunca. Yo creo que me bastó con la adaptación. Pero si hay que buscarle el punto interesante, yo creo que sería qué pasa cuando el detective en realidad no tiene ningún problema y casi desde el comienzo ya sabe quién es el asesino. Entonces, el libro se transforma básicamente en cómo conviven los personajes y en cómo va atrapando a este asesino que nosotros también ya suponíamos quién era. Un poco un homenaje a un género que le gusta y utilizando y a su país. Y la muerte de nuevo. Recomiendo harto, tal vez sería mejor tener los álbumes por separado, pero actualmente están descontinuados. En español tal vez se pueden conseguir, pero parece que salen un poco más caros, además de que son de un tamaño más pequeño que los álbumes como lo editó Fantagraphics. Entonces, nada, claro, si en algún momento yo pudiera, supongo, conseguir los tres por separado en buen estado y a buen precio, quizás los tendría, pero por mientras esta colección funciona bastante. Yo la pude conseguir a unos $10, que me parece un precio, digamos, excelente, ¿no? $10 considerando que estaba nuevo y son unas 270 páginas. Sí, yo creo que vale bastante la pena. El precio original es de $25. Yo diría que aún se puede encontrar más barato. Entonces, What I Did de Jason, colección de unos, más o menos, los tres primeros álbumes que tienen blanco y negro y todo eso, súper recomendado. Lo que viene inmediatamente después no lo tengo, pero sí lo que viene después de eso. Así que tal vez más adelante hayan videos, más videos sobre las obras de Jason de manera cronológica, excepto los tres que venían después, Almost Silent. Almost Silent. Así que eso, recomendado, una autora a revisar. Tal vez mejor partir por Yo maté a Adolf Hitler si lo vas a leer. Vas a leer algo de él para entender un poco las cosas que le gustan. Suelen ser historias que parecen absurdas y terminan yéndose más por el lado emocional, a pesar de que los personajes son bastante poco expresivos. Entonces, cómo logran transmitir emociones a partir de personajes que tienen cara de nada, es un poco... muestran, son muestras del genio que tiene Jason, a mi parecer. Así que eso, de nuevo, recomendado.